A cualquiera de nosotros nos resulta familiar el nombre de Juan Carlos I, rey emérito de España, y de su hijo Felipe VI, el actual rey. Ambos, como sabemos, de la dinastía de los Borbones. Pero, ¿sabemos cómo llegaron los Borbones a España? Si todavía no lo sabes, quédate conmigo porque te lo voy a contar. Los Borbones son una dinastía real de origen francés que ha pasado por el trono de varios reinos europeos como el de España, donde siguen actualmente el reino de Navarra y el de las dos Sicilias, y por supuesto en Francia, donde, por lo que sea, dejaron de reinar hace un par de siglos. Aunque en la actualidad hay algún descendiente que se autoproclama heredero de la corona francesa, pero eso lo veremos en otro vídeo. Los Borbones descienden de los Capeto, que al contrario de lo que pueda parecer, no son una familia de mafiosos sicilianos, sino una antigua dinastía francesa. Y fue uno de los descendientes de dicha dinastía, Luis de Clermont, nieto del rey francés Luis IX, quien recibió por primera vez el título de Duque de Borbón en 1327. Después de este, en Francia llegaron muchos más Borbones y sobre todo muchos Luises, que era el nombre trending topic de la época. Os sonará sobre todo Luis XIV, el Rey Sol, o Luis XVI, que perdió la cabeza por el puesto tras la Revolución Francesa. Pero entonces, ¿cómo llegaron a reinar en España? Para responder a esta pregunta, nos tenemos que remontar a finales del siglo XVII, donde el atractivo Carlos II el Hechizado, hijo de Felipe IV y de la dinastía de los Austrias, se encuentra en los últimos coletazos de su reinado y de su vida. Enfermo desde su nacimiento y con nulas capacidades reproductoras, el rey Carlos II no pudo tener descendencia directa, por lo que se vio obligado a decretar como heredero en 1696 a José Fernando de Baviera, sobrino nieto de la madre del rey, Mariana de Austria, y que contaba solo con 3 años de edad. Sin embargo, 3 años después, en el pequeño empezaron a surgir de repente ataques de epilepsia, vómitos y desmayos, que terminaron de acabar con su vida el 6 de febrero de 1699, con tan solo 6 años. Un poquito raro, ¿no? Bueno, pues la Casa Borbón estaba encantada tras este incidente, y es que el 3 de octubre de 1700, Carlos II reescribió su testamento decretando heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, el rey Sol, y María Teresa de Austria, hermana de Carlos II, y por tanto Felipe era sobrino nieto de este. Un mes después el rey falleció, y tras llegar la noticia a Versalles, se cuenta que el rey Luis XIV aceptó la decisión de Carlos y le dijo a su nieto de 16 años: Pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia. Para mantener la unión entre nuestras dos naciones, es esta la manera de hacerlos felices y preservar la paz de Europa. Claro, imaginaos la presión que sintió Felipe. Nuestra mayor responsabilidad a esa edad es la de aprendernos los ríos de España, no gobernarla. Y así, este mismo año, Felipe de Borbón fue proclamado rey de España como Felipe V. Sin embargo, esta decisión no gustó a muchos, y es que el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico y bisnieto de Felipe III de España, se postuló como heredero legítimo a la corona de la monarquía española, en detrimento de Felipe de Borbón. Las pretensiones de Habsburgo fueron respaldadas por la segunda mujer de Carlos II, Mariana de Neoburgo, tía del pretendiente, y por potencias como Inglaterra y Holanda, enemigas de España y rivales hegemónicas de la Francia borbónica. Y es que el rey Luis XIV tenía la intención de que su nieto fuera el heredero que reuniera a los reinos de Francia y España bajo una misma corona, algo que estos países no podían permitir. Y así es como, unidos al Sacro Imperio Romano Germánico y al Ducado de Saboya, acabaron firmando el Tratado de La Haya en 1701 y creando la Segunda Gran Alianza, que declararía la guerra a Francia y España en ese mismo año, dando lugar así a la Guerra de Sucesión Española. La guerra también conllevó un conflicto civil dentro del reino, que enfrentaba a Castilla, que apoyaba a Felipe, contra la Corona de Aragón, que dieron su apoyo al archiduque Carlos. El conflicto duró más de 10 años y tuvo pésimas consecuencias para el reino, perdiendo incluso territorios muy importantes y que os sonarán a más de uno como veremos más adelante. Sin embargo, la contienda dio un giro de 180 grados cuando en abril de 1711 el emperador austrohúngaro José I murió, dejando así como único sucesor a su hermano, el archiduque Carlos. ¿No querías reinos? Pues toma reinos. Esto hizo que Inglaterra y Holanda vieran con temor una posible reunión del Imperio español y el austríaco, por lo que rápidamente se pusieron a trabajar por un tratado de paz con Francia que pudiera beneficiarles.
Es así como en 1713 las potencias beligerantes y en varias fases, ya que de primeras Carlos no renunciaba al trono español, acabaron firmando el Tratado de Utrecht que pondría final a la guerra internacional, pero que tendría pésimas y determinantes consecuencias para la monarquía española. Y estas serían la pérdida de Gibraltar y Menorca en favor de los ingleses, aunque esta última la recuperaríamos un siglo después. La pérdida de los Países Bajos, el Reino de Nápoles, Cerdeña y el Ducado de Milán, que quedaron en manos del ya emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico. Y por último, la pérdida del Reino de Sicilia, que fue a parar al Duque de Saboya. No obstante, la guerra interna no se terminó con el Tratado de Utrecht, ya que el Reino de Aragón, con la ciudad de Barcelona como principal baluarte, seguía sin reconocer a Felipe V como su rey. Pero Felipe, reconocido ya rey por toda Europa y sin querer ceder un ápice contra los austracistas, decidió sitiar finalmente la capital catalana para lograr su rendición. Finalmente, en septiembre de 1714, tras durísimas batallas, las tropas borbónicas ocuparon la ciudad y los defensores se vieron obligados a capitular, terminando así con la guerra en toda Cataluña. Por cierto, debéis saber que estos hechos se conmemoran hoy día, cada 11 de septiembre, por todos los catalanes celebrando el Día de la Diada. Tras la victoria de la corona en feudo catalán, se abrió un periodo de intensa represión sobre todos estos austracistas que apoyaron al archiduque Carlos. Y es que Felipe V no iba a permitir que se fueran de rositas tras más de una década de intensa guerra. Es por eso que el rey llevó a cabo un conjunto de decretos denominados Decretos de Nueva Planta, cuyas principales consecuencias fueron la confiscación de numerosos bienes y propiedades por todo el reino, la desaparición de los estados de la Corona de Aragón al ser suprimidos fueros, sus leyes e instituciones propias. La centralización del reino español que se convirtió por primera vez en un estado único, uniformista y centrista. Eso sí, bajo una monarquía absolutista, como buen Borbón que era Felipe V. Y por último, la aplicación de una sola lengua administrativa, el castellano. Y así es como la dinastía borbónica hizo su aparición estelar en el panorama hispánico. Pero a partir de aquí es cuando la cosa se pone interesante, porque la vida y el reinado del propio Felipe V ya nos iba a hacer un buen spoiler del tipo de monarcas que nos iban a reinar a partir de entonces. Pero esto y mucho más lo veremos en otros vídeos. Adiós.